Acuciados por la sed, los animales se aventuran en un abrupto desfiladero para congregarse junto a un vivificador manantial. Pero en este coliseo salvaje, los leones acechan en los flancos. Y las bestias se convierten en involuntarios gladiadores de un combate mortal. Dos cineastas abandonan la seguridad de los vehículos para estar más cerca de la acción. A veces demasiado cerca. Pero en este caso, el riesgo bien vale la pena. Para quienes osan vivir entre leones. Viviendo entre leones. Hay un estruendo en el valle. Grandes manadas de búfalos atraviesan el seco paisaje africano, atraídos por la llamada del agua. Dulce y claro, un manantial riega un lecho fluvial que de otro modo estaría seco. Un extraño oasis. Pero también es una trampa. Para llegar hasta él, los animales deben adentrarse en un valle de muerte. Los documentalistas Lynn y Phil Richardson han venido a este lugar único, con la esperanza de captar la vida secreta de los magníficos depredadores que se alimentan de estas manadas. Fuimos a una expedición en el Valle del Zambeze y durante el viaje encontramos un manantial que nos pareció idóneo para los leones. Es un manantial bastante grande, en una zona muy calurosa y seca. Por eso hay grandes manadas de búfalos que acuden allí a beber. El Valle del Zambeze, ancho y profundo, se abre camino en el antiguo paisaje del norte de Zimbabue. El manantial se encuentra a unos 50 kilómetros del río Zambeze. La garganta que rodea el manantial es un jardín del Edén para los depredadores, pero puede ser una pesadilla para los cineastas. La espesa maleza y los incontables barrancos hacen imposible el acceso con vehículo. Nunca antes se había filmado un documental sobre leones a cuerpo limpio. Le dimos muchas vueltas a la idea de vivir entre leones. Al principio teníamos mucho miedo, pero al cabo de un tiempo se convirtió en algo muy emocionante. Pero vivir entre leones conlleva cargar con una cámara por un terreno difícil con temperaturas que pueden alcanzar los 46 grados centígrados. Lynn sigue una huella fresca junto con los rastreadores Vice y Chris. This is fresh now. Fresh, what time? Yeah, this is 6 o'clock. Okay, this is the one we must stay on now, Vice. Okay, let's follow this one. Los leones están acostumbrados a los cineastas y normalmente los ignoran, pero hoy por algún motivo no son bienvenidos. Cuando un león te ataca, sientes un miedo terrible, como si el corazón se te fuese a salir del pecho.
A veces he pensado, se acabó, se está acercando demasiado, ¿qué hago? Pero gracias a Dios, los rastreadores nos enseñaron a no movernos y eso nos salvó. Sorry, Shumba. Very sorry. Creo que hablarles con dulzura y tranquilidad les hace relajarse. Estoy segura. Al principio, Lynn cree que se han topado con leones durmiendo. Ellos están durmiendo. Qué pena, les hemos molestado. Está retrocediendo. Esto es estupendo. Pero entonces se revela la causa de la agresividad de los leones. Vice es el primero en descubrir el problema. The small one. That's why they're so nervous, because they've got cubs in there. Yes. Es la primera vez que avistan a la cría a la que llamarán Shumba y que se convertirá en una parte importante de sus vidas durante los próximos 4 años. Yes. The big male. Here's the big male. Parece que los leones se dirigen al manantial. Phil, come in. Okay, Phil, we are between Elbow and Fig Tree about... Lynn llama a Phil por radio para que pueda llegar allí antes que los leones y esconderse. La cría pertenece a una leona apodada Cazadora. Phil se apresura a alcanzar su posición. Como zoólogo y productor de documentales está deseando ver por primera vez al nuevo miembro de la manada. Él y Lynn han montado escondites permanentes en los mejores puestos estratégicos para observar el manantial y las entradas a la garganta. Filmando desde estos escondites, los Richardson han podido conocer a cada uno de los miembros de la manada de forma individual. Cabingo, el macho dominante de la manada, es el primero en llegar. Le siguen 9 hembras adultas y jóvenes. Cabingo es el macho dominante. Es un león maravilloso. Tiene una extraordinaria confianza en sí mismo. Y lo mejor de todo es que está relajado con nosotros y nos acepta. Cazadora es la predadora de la manada. Tiene mucha experiencia, pero también es una madre fantástica y muy dulce. Su cachorra, Shumba, era tan confiada y estaba tan llena de vida que supimos desde el principio que iba a ser una leona muy especial. Y aquí está Farai, el primo de Shumba de 6 meses de edad, el payaso de la manada. Farai es un cachorro de león sin preocupaciones. Cree que todo este lugar está hecho solo para él y que todos los leones son sus compañeros de juegos. Es un cachorro indomable. Otra leona llama a sus cachorros 2 semanas mayores que Shumba. Las leonas de una manada tienden a sincronizar la crianza y comparten sus responsabilidades maternas, llegando incluso a amamantar a las crías de otras. Pero no hay tiempo para entretenerse en el manantial. Hace 3 días que los leones no comen. Y si las leonas quieren seguir produciendo leche, tienen que cazar. Es el momento de ocultar a los cachorros y las leonas ya han elegido un refugio perfecto, una pequeña cueva no lejos del manantial. Mientras los cachorros se instalan en su abrigado escondrijo, los hambrientos adultos parten. Farai, demasiado joven para cazar pero demasiado mayor para permanecer en la cueva, parece afligido por quedarse atrás. En lo más crudo de la estación seca, varios rebaños de búfalos acuden a beber al manantial cada día. Los búfalos deben saber que los leones cazan en este lugar, pero la sed no les deja otra alternativa. Los leones se preparan para la emboscada en las entradas de la garganta.
cazadora, la madre de Shumba demuestra cómo se ganó su apodo. Hábilmente se agarra al animal de 1 tonelada de peso y que no para de debatirse, manteniéndose fuera del alcance de sus afiladas pezuñas y astas. Finalmente llega el resto de la manada. Se necesitará la combinación de la fuerza y el peso de todos los leones para acabar con el búfalo. En unos minutos los carroñeros han llegado para observar la matanza. Igual que los documentalistas. Los leones no consiguen una presa cada día y por eso, cuando comen, aprovechan al máximo y se dan un atracón y pueden llegar a engullir 20 kilos de carne de una sentada. Unas hienas moteadas se unen a los buitres dorsiblancos esperando su turno en el banquete. Los leones están tan llenos que ni siquiera se esfuerzan demasiado en ahuyentar a sus antiguas enemigas, las hienas. Es el momento de tumbarse un rato, algo que los leones saben hacer de maravilla. Pasarán más de 20 horas al día descansando para conservar su energía. Pero para los Richardson no hay tiempo para siestas. De vuelta en el campamento tienen que prepararse para una larga noche de filmación. Cuando el crepúsculo cae sobre el campamento, unos escandalosos vecinos llegan a pasar la noche en los árboles cercanos. Para Phil y Lynn, los babuinos no son solo divertidos. Los babuinos resultan muy útiles en un sentido. Son unos excelentes vigilantes. Cuando están en el campamento, actúan como una especie de sistema de seguridad y dan la alarma si un león o un leopardo se está aproximando al campamento. Cuando cae la noche, Phil y Lynn se dirigen a sus puestos de observación. Nos costó un tiempo acostumbrarnos a caminar por este terreno de noche. La oscuridad es absoluta. Los sonidos de los animales llenan el espacio y nunca sabes qué puede haber a tu alrededor. Cuando están cerca del escondite, Phil proyecta luces infrarrojas hacia el manantial. No podemos utilizar luces normales o los leones se irían. Así que usamos luz infrarroja, que los leones no pueden ver, pero nosotros tampoco. O sea que no vemos nada excepto lo que es visible a través de la cámara infrarroja. Cuando enciendes las luces, no hay absolutamente ningún cambio en el comportamiento del animal. Tienes que tener mucho cuidado porque solo puedes ver lo que aparece en tu monitor. Esta noche, la manada está devorando el cadáver de otro búfalo. El banquete resulta más bien agitado. Se gruñe tanto como se come. Y la cena está a punto de ser interrumpida. Los elefantes africanos prefieren visitar el manantial por la noche, pero no les gusta la presencia de los leones. Las protectoras hembras de elefantes se apiñan alrededor de sus crías. Los gigantescos adultos tienen poco que temer de los leones, pero estos grandes felinos son los principales depredadores de las jóvenes crías de elefante, por lo que existe un ancestral antagonismo entre las dos especies. Se inicia un duelo psicológico. Los elefantes parecen enfurecidos por la presencia de los leones.
Finalmente los leones se retiran. Los elefantes parecen tratar el cadáver del búfalo con una mezcla de curiosidad y miedo. Como para negar su derrota, Farai, Cazadora y Kabingo anuncian ruidosamente que todavía son los legítimos reyes del reino animal. Los adultos de la manada son extraordinariamente tolerantes con Farai. Aguantan sus travesuras con apenas un par de gruñidos. Ahora aparecen los hambrientos cachorros y maman vorazmente. Incluso Farai, con edad suficiente para ser destetado, mama un poco. Finalmente las hembras deciden que ya es suficiente. Ahora todos están llenos y tienen sueño. Pero el sonido de un trueno interrumpe el sueño de los leones. La tranquila y suave noche está a punto de experimentar un violento cambio. La humedad arrastrada desde el norte anuncia el final de la larga y calurosa estación seca. Es el momento de llevar a Shumba y a sus primos a la guarida. Los documentalistas también corren a buscar un refugio, esperando no tropezarse con elefantes o leones en la tormentosa oscuridad. Por la mañana, la lluvia cae incesantemente. La estación lluviosa ya está aquí. Esto es bueno para la vida salvaje de la zona, pero no para el equipo de rodaje. Con el agua a su alcance en todas partes, las grandes manadas ya no necesitan acudir al manantial y los leones se irán de aquí tras ellas. El rodaje deberá suspenderse. Cuando llegan las lluvias, al final de la estación seca, el lugar se transforma rápidamente. Un día hay cientos de animales acudiendo al manantial y al siguiente este está totalmente desierto. Sencillamente no sabíamos cuánto duraría aquella situación. Cuando cambió el tiempo y experimentamos las peores inundaciones que se recuerdan, nuestro proyecto se tambaleó y tuvimos que asumir el hecho de que no había nada que pudiéramos hacer. Durante casi año y medio, los Richardson apenas pudieron rodar nada, aparte de ocasionales imágenes de la manada de leones. Gracias a nuestra tenacidad, pudimos ver a la manada de vez en cuando. Vislumbramos momentáneamente a Farai y a Shumba y parecía irles bien. Tras 18 meses prácticamente perdidos, el tiempo cambia y el paisaje empieza a secarse otra vez. Phil y Lynn esperan con ansiedad el regreso de la manada. Por fin un día divisan una figura familiar al fondo de la garganta. Se trata de Cazadora devorando un búfalo cafre. Después de tanto tiempo, los cineastas ignoran si los leones les recordarán o si tendrán que partir de cero. Tuvimos una agradable sorpresa. La leona fue sorprendentemente tolerante, teniendo en cuenta que no habíamos estado tan cerca de ella desde hacía más de 18 meses. Era tan maravilloso ver a los leones y poder vivir entre ellos de nuevo.
Esa sensación de estar vivo se despertó en nosotros otra vez. Sientes que estás totalmente en sintonía con los leones y con lo que estás tratando de conseguir. Era realmente fantástico. Los documentalistas están encantados de ver a otra leona acercarse. Se trata de Shumba, ya en edad adulta. Pero los leones ya están satisfechos y abandonan el cadáver tras unos cuantos bocados más. Los buitres dorsiblancos aparecen inmediatamente en escena. Shumba no está contenta, y con razón. Un buitre puede consumir 1 kilo de carne en solo unos minutos. Shumba trata de espantar a los carroñeros, pero huye asustada por el batir de sus alas. Kabingo, el macho, está empezando a acusar su edad. Todavía era un león grande y poderoso, pero se podía ver que la edad empezaba a hacer mella en él. Temíamos que su época como rey del manantial hubiese terminado. Los problemas empiezan a olerse. Hace semanas que Kabingo ha detectado los signos reveladores de 2 jóvenes machos merodeando su territorio. Van tras sus leonas. Y hoy, los nómadas han decidido hacer valer su pretensión. Los jóvenes machos están en la flor de la vida. Shumba y Farai presienten problemas y buscan refugio. Kabingo debe elegir entre defender su territorio o abandonarlo. Los 2 nuevos machos marcan insolentemente con su olor el territorio de Kabingo, y las leonas más viejas parecen intrigadas. Como la mayoría de los jóvenes machos, estos 2 leones fueron expulsados de sus manadas de nacimiento a la edad de Farai y han estado siguiendo a los grupos de sus posibles presas desde entonces. Pero ahora han puesto sus ojos en las leonas de Kabingo y en su privilegiado puesto en el manantial. Kabingo, aún en inferioridad numérica, es reacio a ceder su territorio. Pero uno de los nuevos machos toma la ofensiva. La batalla es breve pero decisiva. Las leonas observan la partida de Kabingo. Privado de sus hembras y de su territorio, el viejo macho se interna en la estepa. El vencedor observa cómo se marcha. Sabíamos que Kabingo no podía quedarse para siempre, pero aún así fue un momento triste para nosotros. Lo conocíamos tan bien y nos gustaba tanto. Me apenó mucho ver a Kabingo marcharse, no solo porque sabíamos que no le volveríamos a ver nunca, sino porque nos habíamos encariñado con él. Era un león muy tranquilo y muy paciente con sus cachorros. Fue muy triste verle marcharse. La llegada de los 2 nuevos machos parece haber turbado a la manada. Los jóvenes Shumba y Farai trepan a los árboles aterrorizados. Farai está acercándose a la edad en que los jóvenes machos son expulsados de la manada. Ahora que el tolerante Kabingo se ha ido, su situación es precaria. Los cineastas también están desanimados. Estos leones aparecieron de la nada. No les habíamos visto nunca antes. Seguramente no habían visto a ningún ser humano en su vida. Huían siempre que nos acercábamos.
Phil y Lynn se esconden cerca del lugar favorito de la manada para beber con la esperanza de que los leones vengan aquí. No tienen que esperar mucho. Es el más grande de los nuevos machos, rugiendo ruidosamente en reclamación de este territorio. Habíamos filmado a Kabingo por la noche, pero no teníamos ni idea de cómo reaccionarían los dos nuevos machos ante nosotros. Las leonas adultas parecen haber aceptado a su nuevo líder. Pero el macho no ha aceptado la presencia de seres humanos. Son animales muy poderosos y sus gruñidos y rugidos te hacen estremecer. Da mucho miedo por la noche. Por la noche, ellos están totalmente en su elemento. Y tú totalmente fuera del tuyo. Y su temor hacia ti disminuye muchísimo. Cuando los leones desaparecen del monitor, Phil escudriña el terreno, preocupado porque los felinos puedan estar al acecho detrás de ellos. Phil utiliza un reflector. Para su alivio, ve a los leones desaparecer en la noche. La estación seca avanza. El agua del río se va evaporando gradualmente hasta que solo el manantial puede ofrecer agua en kilómetros a la redonda. La supervivencia se vuelve más difícil para la vida salvaje. A unos pocos kilómetros del manantial, un grupo de elefantes se reúne bajo el calor abrasador, que ahora alcanza más de 38 grados centígrados. El lecho del río parece seco, pero los elefantes están a punto de cambiar eso. En algunos lugares el agua subterránea está más cerca de la superficie y los elefantes cavan agujeros para llegar hasta ella. Se trata de una gran oportunidad para los documentalistas, pero supone un gran riesgo. Es mucho más peligroso que trabajar con leones a pie, porque las madres son muy protectoras con sus crías. Recurriendo a su enorme mole y fuerza, los elefantes cavan hasta llegar al agua para revolcarse en el barro. El lodo les refresca y protege su piel contra los parásitos. Para los más jóvenes, revolcarse en el barro es una diversión. Los babuinos negros aprovechan alegremente el trabajo de los elefantes. Para las crías de babuino es peligroso pasearse, pues se exponen al ataque de los nuevos machos del grupo. Por suerte, existen algunas técnicas disuasorias. Phil nota que el ambiente está empezando a cambiar. Lynn busca un refugio, pero Phil se queda atrás para filmar algunos planos más. Los elefantes se habían dado cuenta de mi presencia desde hacía rato, y por eso me sentía bastante seguro. Y entonces de repente uno de ellos vino a por mí. Phil se refugia dejando la cámara en funcionamiento. Fue una carga en toda regla, porque se detuvo a solo 1 metro de la cámara. Cuando te ataca un león, no hay duda de que tienes que mantenerte inmóvil. En cambio, si te ataca un elefante, tienes que poner tierra de por medio. Una vez que los elefantes se han ido, la manada se dirige al seco lecho fluvial para descansar. Los nuevos machos y las leonas de más edad se han aceptado mutuamente, al menos en su mayoría.
Pero Farai, Shumba y los leones más jóvenes todavía guardan las distancias. Sus vidas todavía pueden peligrar con los nuevos machos. Shumba es la primera en oír curiosos sonidos procedentes de la parte superior de la garganta. Es una gran manada de búfalos, de al menos 200 individuos. El enorme número y tamaño de la manada toma a los jóvenes leones por sorpresa. Shumba consigue asustar a una búfala. El pobre Farai solo se da un buen susto y los búfalos se aprovechan de su ventaja. Los búfalos cafres son curiosos. Unas veces huyen y otras atacan. Seguramente el búfalo vio que estos leones no tenían mucha confianza en sí mismos y aprovechó la oportunidad para perseguirlos. Supongo que eso le hacía sentirse bien. Los jóvenes felinos se baten en ignominiosa retirada. Uno de los nuevos machos observa detenidamente a Farai. No es probable que tolere su presencia durante mucho más tiempo. Shumba parece no ser consciente de los apuros de su primo y se pega a él constantemente. Ante la creciente agresividad del nuevo macho, Farai decide marcharse para iniciar una vida errante. Farai nos gustaba mucho. Y fue triste ver cómo esos dos grandes leones se deshacían de él, porque sabíamos que a partir de entonces le esperaban tiempos difíciles. Shumba llama a Farai en vano. Llegamos al culmen de la estación seca. Los charcos de agua de esta árida región se han evaporado. Algunos animales están famélicos y otros no han logrado sobrevivir. La elefanta muerta ha dejado un huérfano. Con solo 1 año de edad no puede valerse por sí mismo y puede convertirse en presa fácil de los depredadores. Si no es adoptado, no habrá esperanza para él. Los elefantes adoptan a veces a crías huérfanas, pero parece que esta no tiene suerte. Puede que sea la dureza de la estación, la lucha por acceder a los escasos recursos, lo que hace que la manada rechace a esta cría. Fue tan duro filmar como ese pequeño elefantito era rechazado. Pensé, qué duro. La naturaleza es muy cruel a veces. Fue realmente triste ver cómo esa hembra le apartó y entonces él se marchó solo porque captó el mensaje. Y lo más duro es que aquel pequeñín no iba a tener muchas probabilidades de sobrevivir él solo. Una noche, la luz infrarroja ilumina a un grupo de elefantes que han acudido al manantial y que actúan de forma extraña. Parecen al mismo tiempo atraídos y repugnados por algo. Buscando con su monitor, los Richardson descubren la causa. Es el pequeño elefante, ya muerto.
Tras haber seguido a la cría de elefante durante días y noches, nos sorprendió ver que los otros elefantes le ofrecían sus respetos. Fue muy conmovedor. Es difícil saber por qué hacen eso. Quizás sea solo curiosidad. Quizás haya cierto sentimiento de pérdida entre los elefantes que sienten que uno de los suyos se ha ido. Pero no hay lugar para los sentimentalismos en la naturaleza. Esta es la dura realidad de la vida en el manantial. Poco después, la manada de leones se acerca a los restos del pequeño elefante. El gran tamaño del cuerpo reúne a la manada al completo por primera vez desde la llegada de los nuevos machos. La comida se convierte en un asunto violento y caótico. Llegan más elefantes que parecen no estar de acuerdo con que los leones se alimenten de la cría de elefante. Al final, todo queda en tablas. Empieza otra calurosa mañana. Los babuinos centinelas se suben a sus puestos de observación en los árboles, mientras cientos de impalas descienden a la garganta. Es la hora punta de la mañana en el manantial. En previsión de una cacería, Lynn se instala en un escondite. Los rastreadores Vice y Chris contemplan la escena desde un árbol situado encima de la garganta y mantienen a Lynn informada sobre los movimientos de la manada. Esta última se pone en marcha. Lynn está impaciente por ver si Shumba ha ganado confianza en sí misma tras su encuentro con el búfalo. Era todo perfecto. La garganta estaba llena de impalas, desesperados por beber. Shumba se estaba colocando en una posición perfecta y el resto de la manada cubría todas las entradas al manantial. Yo observaba atentamente y estaba muy nerviosa viéndola tan concentrada. En su inexperiencia, Shumba parece incapaz de decidir a qué antílope atacar, corriendo tras ellos indiscriminadamente. Entonces escoge a un rezagado. La perdí de vista entre la vegetación, pero pronto descubrimos que había capturado a una presa. Shumba ha alcanzado por fin la mayoría de edad como cazadora. Y parece que también en otro sentido. Ya no evita a los machos, de hecho parece bastante interesada en ellos. Ambos machos han notado este cambio, pero dos machos y una hembra en celo pueden convertirse en una fuente de conflictos.
El león de la melena más oscura ha hecho valer su dominio sobre sus compañeros y ahora sigue a Shumba de cerca, deleitándose con sus olorosas invitaciones. Cuando cae la noche, Shumba está dispuesta para la pasión al igual que el león de la melena oscura. El cortejo durará 3 días y 3 noches, con acoplamientos cada 20 minutos aproximadamente. Después ambos rugen a coro. El otro macho responde y sus rugidos no quedarán sin respuesta. Tras una reprimenda a su compañero, el macho dominante vuelve a cortejar a Shumba otra vez. Algunas noches más tarde, unos gemidos y risas extrañas atraviesan la creciente oscuridad. Oímos extraños gritos de hienas. Era obvio que algo sucedía. Se trata de Farai, vivo pero en los huesos y enfrentándose a una despiadada turba. La vida nómada se había cobrado su precio y nos parecía increíble el mal aspecto que tenía Farai. Era sorprendente ver a un león en tan terribles condiciones. No quedaba rastro de su melena y estaba extremadamente famélico y desesperado. Farai está luchando por salvar su vida, pero entonces llega la caballería. Farai se ha aliado a otro macho nómada, que también está en un estado terrible, pero su presencia es suficiente para que cambien las tornas. Tras una breve pero desesperada batalla, los leones consiguen ahuyentar a las hienas y entonces llevan a cabo su horrible venganza. Tras la lucha, Farai se ha apoderado de un cachorro de hiena. Las hienas se reproducen con relativa lentitud y la muerte de un solo cachorro puede suponer una enorme pérdida. Farai parece demasiado débil y cansado incluso para comerse al cachorro. No es normal que un león coma hienas, pero Farai estaba evidentemente desesperado y hambriento. Aún así, los Richardson aún tienen alguna esperanza de que el joven león se salve. Dado el hecho de que había sobrevivido durante la mayor parte de la estación seca, se había aliado a otro macho y había resistido mucho tiempo, esperábamos que se las arreglara para resistir un poco más. A la mañana siguiente, con un calor abrasador, Phil y los rastreadores Chris, Cross y Mike salen a buscar el mejor sitio para filmar una cacería. Parte de la manada les observa al pasar. Unos metros más allá, escuchan gruñidos de advertencia procedentes de la espesura. Es el león de la melena oscura.
Aún no está del todo acostumbrado al equipo de filmación. Pero pronto los leones pierden el interés en ellos. Algo más apremiante ha captado su atención. Ahí la tenemos. Shumba empieza a mostrar la audacia de su madre a la hora de cazar. En el borde de la garganta, unos búfalos se detienen nerviosos, presintiendo quizás una trampa. Pero la sed vence la precaución y los búfalos se deciden. Cada paso hacia el agua les acerca más a los grandes felinos. Acabé encontrando la posición perfecta. Los búfalos se pararon a beber justo enfrente de mí. Shumba se estaba aproximando desde donde yo la podía ver. Había tensión y miedo en la atmósfera. Shumba inicia su acecho. Los búfalos huelen a la leona y se asustan. Pero tras retirarse un poco hacia el fondo de la garganta se detienen, dudando de dónde procede el peligro. Esta vez parece que Shumba no va a dejarse intimidar. La manada huye en estampida de la joven leona. Pero para uno de los búfalos es demasiado tarde. Shumba y Cazadora lo han atrapado. Cuando un búfalo es atrapado y paralizado, cae como en un estado de estupor. Quizás esto lo provocan los leones al debilitarles y morderles en los nervios de la base del rabo. Los mantienen inmóviles, en el suelo. No tienen escapatoria. La manada tardará 20 minutos en acabar con la enorme bestia. Shumba ha demostrado ser realmente la hija de Cazadora, intrépida en la caza. En las semanas subsiguientes se hace claro que a Shumba le pasa algo. Los leones solían descansar en el cauce seco del río. Pero notamos que Shumba estaba siempre allí, y bastante a menudo sola. Así que sospechamos que no estaba solo descansando, sino que algo más estaba ocurriendo. Chris Cross y Mike vigilan a Shumba, esperando que inicie otra expedición de cacería. Solo entonces podrán los documentalistas averiguar exactamente lo que ha tenido a Shumba tan preocupada. Con las cámaras en ristre, Lynn y Phil se dirigen al lugar que Shumba ha estado visitando. Allí, en unos matorrales que parecen inadecuados para proteger algo tan precioso, está la guarida de Shumba.
Fue muy excitante entrar allí sabiendo lo peligroso que era. Estar en la guarida de un león, con todas las historias que uno ha oído contar durante años. Y allí estaban. Fue tan fantástico ver a esas cositas tan pequeñas. Seguramente tenían unas 3 semanas y acababan de abrir los ojos. Eran de verdad adorables. Chris, confirm you're still with the lioness, over. Phil se comunica por radio con los rastreadores que le advierten que tiene que darse prisa. Shumba regresa a su guarida. Phil se apresura a dejar una minicámara en el lugar para poder observar la guarida por control remoto y así poder captar a la madre junto a sus cachorros. Es el momento de irse. A unos 50 metros más allá de la guarida, Phil observa a los cachorros esperando el regreso de Shumba. Parecía estar tan orgullosa cuando regresó. La estuvimos observando a través de la cámara remota durante unas cuantas semanas y era estupenda con los cachorros. Era tan dulce. Pensamos que iba a ser una buena madre. Ha sido el final perfecto para la aventura de los Richardson con los leones. Tras 4 difíciles años han conseguido filmar los momentos más íntimos de toda una generación de leones. En el horizonte empiezan a aparecer nubes de tormenta. La estación de las lluvias no puede tardar en llegar. Y pronto los leones del manantial partirán, llevándose con ellos el afecto y las esperanzas de los productores que han llegado a conocerlos tan bien.